Comienza otra semana. Son más de las 11. En Perspectiva propone Conexión Interior. Es una presentación de Surco Seguros. Vos, en lo importante. Cuando hacemos Conexión Interior, que casi siempre ustedes están a distancia, siempre hago el chiste cuando están acá en el estudio de hoy es Conexión Interior, pero esta vez estamos adentro. ¿Cómo es? El tema es que el chiste lo hice el lunes pasado con Carlos Amonte, que estaba acá. No lo puedo repetir la semana seguida, Gustavo, pero estabas vos también acá hoy. Gustavo Gariboto con nosotros en el estudio. Buen día, Gastón, audiencia. El público se renueva, dice sí, la dama de la televisión argentina, así que me parece que el chiste cabe. Pero sí, casualmente, y estamos acá. Y ¿No te viniste de Rocha ahora de madrugada, calculo? No, me vine anoche, para poder pues sos llegar, capaz vos, para sos capaz poder... me parece... Sí, normalmente lo que hago es eso, salgo 4 de la mañana de Rocha para llegar al horario acá y salvarme de lo que estábamos hablando ahora fuera de la pausa. Del rush hour, de la entrada a Montevideo. No vamos a decir cuánto ponés cuando salís a las 4 de la mañana hasta acá, pero digamos que no demasiado. No demasiado, acorde a las necesidades que uno tiene. Pero bueno, sí, estamos acá y estamos acá, Gastón, para hablar un tema que es uno de tus desvelos, decías recién. Sí, yo decía uno de mis desvelos, y que lo hemos ido abordando en todos estos años en Conexión Interior, que tiene que ver con la sustentabilidad de las actividades, de los seres humanos en general. Gustavo Pérez Berrueta lo decía esta mañana, las actividades, de la sustentabilidad de todas nuestras actividades, pero en particular de las actividades agropecuarias que efectivamente necesitan esa sustentabilidad, y cuando decimos que necesitan esa sustentabilidad es porque está cuestionada su sustentabilidad, y está cuestionada con indicadores que son indiscutibles, y esa es la otra cosa que también me parece bueno poder decir desde el inicio. Nosotros estamos hablando de que tenemos cuestionamientos hacia nuestra actividad agropecuaria que tienen fundamento. Y eso me parece que hace un punto de inflexión de cómo encarar esto. No estamos hablando de críticas terraplanistas, sino que estamos hablando de críticas que tienen fundamento. Pero el desafío no es el qué, sino es el cómo. Y por eso la charla con el invitado de hoy, que no es uruguayo, es argentino, no vino esquiando, pero vive en Bariloche, y que es Lucas Garibaldi, que coordina un proyecto que está empezando, es un proyecto, un FPTA. Los FPTA son los Fondos de Promoción de Tecnología Agropecuaria, que dentro de la Ley de Creación del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria lo tiene como una línea de financiamiento para aquellas acciones que no están prioritariamente realizadas por el propio INIA. Entonces genera esos fondos, que son fondos concursables, y en esta iniciativa, en este proyecto, que es un proyecto de larga duración, que no me voy a acordar el nombre, creo que vos lo tenés por ahí, Gastón, lo vas a poder decir, pero sí me importa remarcar el concepto que habla de las transiciones de nuestros sistemas agroalimentarios, de nuestros agroecosistemas, a incorporarle esa dimensión de la sustentabilidad, y una sustentabilidad que tiene múltiples dimensiones. Y eso es un desafío enorme, y por eso va a ser muy difícil poder abarcar todos los temas que involucra este proyecto y todos los resortes que pretende tocar. Y en esta introducción, entonces, en definitiva, lo que quería señalar era eso. Efectivamente es necesario poder abordar esto, y es necesario poder hacerlo con rigor, saliendo de los discursos simplistas, y entendiendo que esto es una carrera de largo aliento, pero que necesita, por lo tanto, siempre estar corriendo para incorporar de manera genuina, que no es lo que muchas veces ocurre, esa dimensión de la sustentabilidad ambiental, social y económica, como suele decirse. El proyecto, que tiene un nombre largo, decías que no te lo acordabas, ¿no? Es Plataforma para la Construcción de Herramientas y Capacidades para el Diseño de Transiciones Productivas Sostenibles en Uruguay. Es un poco largo, Lucas Garibaldi, bienvenido. Bueno, muchas gracias, un placer estar capaz que no es tan ganchero cuando lo escuchás entero, pero el tema es importante, ¿no? Como decía Gustavo. Era para un público técnico, sí. Donde se trataba de enfatizar el aspecto complementario y novedoso del proyecto con respecto a las múltiples iniciativas también que ya hay en Uruguay, digamos, y en el mundo a tratar de hacer un cambio, digamos. Un cambio generalmente uno lo trata de hacer cuando quiere solucionar problemas, ¿no? Cuando las cosas no van en la dirección
donde deberían ir. Y acá uno de los problemas que va más allá del sector productivo, ¿no? Digamos, es el problema ambiental, porque de alguna manera hay una clara pérdida de biodiversidad, y eso no es solo importante para la gente que le gusta salir y ver aves, sino que básicamente estamos destruyendo la casa donde vivimos, ¿no? Y para respirar, para ser felices, para poder subsistir, digamos, físicamente y mentalmente, necesitamos de esa biodiversidad. Es como que estamos en una casa donde la estamos destruyendo el sistema que nos provee agua, ¿no? El sistema que nos provee luz, todos los medios que necesitamos para poder subsistir dentro de esa casa. Esos medios, naturalmente, están provistos por la diversidad de plantas, animales y otros organismos. Y entonces, por más que los principios económicos con los que nos manejamos habitualmente no tienen en cuenta los principios ecológicos, esos principios ecológicos están y son los desbarajustes que estamos viviendo, ¿no? En estas últimas décadas. Y bueno, ese es un aspecto clave y está muy vinculado al sistema de producción forestal, ganadero, agrícola, porque es el principal ocupante del planeta, digamos, como que si bien la mayor parte de las personas vivimos en ciudades, y eso es más aún en Latinoamérica, digamos. Lo que ocupa la mayor área. ¿No? Exactamente, son la manera que criamos y engordamos nuestros animales, la manera que cultivamos, digamos, ya sea, digamos, la soja, el maíz, pero también las plantaciones forestales, digamos, proveen beneficios, proveen cosas buenas, pero también proveen cosas malas, digamos, destruyen otras. Y el proyecto, como se enfatizaba, bueno, son esas transiciones productivas sostenibles. Cómo salir de esta relación de compromiso hoy en día, donde más producción implica más destrucción, a un esquema donde la mayor producción física y también la rentabilidad esté basada en una protección del medio ambiente, digamos. Ya vamos a hablar un poco más de eso. Primero, acá hiciste hicieron los dos como una introducción a la sostenibilidad en sí, en el ámbito agropecuario. ¿Se diferencia agropecuario y forestal? ¿Estaría todo dentro de la misma bolsa? Me generó la duda, pero en fin, no dejamos afuera el forestal, sino que es parte importante, ¿no? Pero Lucas, capaz para terminar de presentarte a vos, faltó algún dato más, ¿no? Vos sos ingeniero agrónomo, doctor en ciencias agropecuarias, ¿verdad? Y sos coordinador de este proyecto. Exacto. Que involucra una cantidad de instituciones, ¿no? Sí. El proyecto que decíamos que es largo, pero que tiene que ver es largo y grande. Con la sostenibilidad del medio agropecuario. La transición hacia una sostenibilidad. Claro, ¿no? Involucra instituciones e involucra a muchos investigadores. Hoy está Lucas acá son como, los 25, como coordinador. ¿No? Sí, son muchos. Algunos de ellos han estado ya en Conexión Interior. Colega y amigo Gervasio Piñeiro, uruguayo, que docente acá de Facultad de Agronomía y de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, de Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Estaba acá afuera Néstor Maceo, a quien hemos entrevistado hace relativamente poco también. Exactamente. Y lo cual habla de la importancia y de la dificultad, por otro lado, del abordaje de estas temáticas porque implican también esa famosa transdisciplinaridad o multidisciplinariedad. Es decir, es necesario poder incorporar todas esas miradas y quiero agregar un comentario más que lo que bien mencionaba Lucas recién del desafío que tienen, todo eso hay que hacerlo con la maquinaria que tiene que seguir funcionando. Sería muy fácil solucionar mi principal desvelo, que es el tema de la pérdida de la biodiversidad, si uno pudiera decir mágicamente, bueno, lo pongo en pausa, en stand-by. Pongo en pausa, cierro la fábrica un par de años, acomodo todas las piezas que necesito acomodar y luego arranco de vuelta. Bueno, eso es absolutamente imposible y sería descabellado plantearlo. Entonces, pero eso por lo tanto le incorpora una dificultad junto con la necesidad de seguir manteniendo esas otras dimensiones que no son solamente ni la económica ni la de la biodiversidad. Entonces, creo que ahí podría estar bueno, Lucas, para empezar algún dato, algún número vinculado, que tú pudieras mencionar, vinculado con nosotros decimos, bueno, pérdida de biodiversidad. Bueno, pero ¿qué estamos diciendo? Si lo bajamos a tierra, si lo cuantificamos, no sé, en un periodo histórico de 100 años, 50 años, bueno, ¿cómo pega eso? ¿Cómo pega eso en Latinoamérica? ¿Cómo pega en Europa? ¿Cómo estamos en el mundo en relación a eso? ¿Y por qué eso es complicado, que algo ya adelantaste, ¿no? Sí, pues es una pérdida de tipo
exponencial, digamos que si fuera lineal sería, por ejemplo, todos los años perdemos 10 especies, por así decirlo. Pero acá es, digamos, como que un año se pierden 4 especies, al otro año se pierde el doble, al otro año el triple, y así sucesivamente. Es decir, entonces... Hasta el punto de que se habla de una era de extinción, ¿no? Claro, sin duda. Siempre aparecieron y desaparecieron especies, por así decirlo, en el planeta Tierra, y esa tasa de lo que debería ser la tasa de extinción en años normales en el planeta está varios órdenes de magnitud por debajo, digamos, la esperable de la que está sucediendo actualmente. Y bueno, nuevamente... O sea, perdón, me quedo con eso que decías, de esperable. ¿Sería normal o natural que se extinguieran especies? Claro, pero no al ritmo que se está haciendo. De hecho, se han extinguido un montón que no tuvieron que ver con la humanidad, quizás, ¿no? Para empezar, los dinosaurios. Exactamente. Pero hoy estamos involucrados nosotros, acelerando ese proceso. Tal cual. Y estamos ante la pérdida de especie más grande en la historia de la humanidad, sin duda. Y como decíamos antes, hay un consenso no solo científico, sino político, de que esto es, digamos, junto con el cambio climático, los dos principales problemas ambientales a los que nos estamos enfrentando como humanidad, digamos, y que están totalmente interconectados, ¿no? La pérdida de biodiversidad genera cambio climático y el cambio climático genera pérdida de biodiversidad, y eso está asociado también a los sistemas de producción. Y entonces, en este sentido, es un problema grave que está sucediendo muy rápido, ¿no? Cada vez la tasa de destrucción es mayor, como decía antes. Pero lo bueno es que hay un montón de ejemplos positivos. Y los ejemplos positivos están y funcionan en el mundo real. Sin embargo, que no tienen la escala que deberían tener, ¿no? Digamos, ¿Te referís a rescate de especies o por dónde no, vas? a otras formas de producir. Lo que decía antes, en el sentido de que, bueno, en las últimas décadas se ha enfatizado en ciertos tipos de producciones, ¿no? Digamos que justamente son producciones muy eficientes en algunos aspectos, pero que no tienen en cuenta la biodiversidad ni el medio ambiente. Y ahora se puede tomar todo eso que se aprendió para generar otro tipo de sistemas de producción que tengan en cuenta la biodiversidad y que puedan ser también ambientalmente positivos en vez de ser ambientalmente negativos. Repito, perdón, una pregunta que hizo Gustavo, porque hiciste como 4 o 5 preguntas juntas, Gustavo. No pero... soy periodista, ¿viste? No, está bien, pero planteaste bien el tema, pero para que no pase de largo, ahí está el tema de la pérdida de biodiversidad. Pero ¿qué sería un sistema productivo no sostenible? Por ejemplo, las quemas de árboles para sembrar. Bueno, si uno lo piensa, es como que nuestros sistemas productivos, que dependen del sistema ecológico, tienen los mismos principios como si fuera una fábrica de zapatos, ¿no? Siempre es una especie muy abundante. Entonces vos tenés o una raza de ganado muy abundante, o una especie de planta como la soja, con muchos individuos, entonces grandes monocultivos de soja, y lo mismo hacemos con las forestaciones. Entonces, si eso lo hago yo, no pasa nada, si lo haces vos, no pasa nada, pero es bastante simple. Si se hace a gran escala, y lo haces vos, tu vecino, todo eso, a escala regional, entonces ya no hay más hábitat para las otras especies. Se hace a escala país, se hace a escala, digamos, continental. Y entonces, básicamente, tenemos toda Latinoamérica cubierto con un par de cultivos, con menos de 5 especies. Y si además de generar esa homogeneización, entonces vos vas a los cultivos de maíz o de soja, digamos, y mirás por abajo y no hay nada, digamos, ¿no? Entonces, como que si además de esa homogeneización a escala de lotes, a escala de paisaje, aplicás un montón de químicos, digamos, que matan todo lo que hay ahí y también contaminan, es el combo perfecto para, de alguna manera, tener un commodity en el corto plazo, pero como destruir toda la base ambiental que sostiene ese sistema. Ahí hace poco vi un pequeño documental de una empresa, un medio estadounidense, se llama Vox, que han venido acá a hacer sobre la forestación. Particularmente porque desde el espacio, no sé si vos lo viste, Gustavo, pero desde el espacio, desde arriba, se ven como unos patrones medio raros de árboles, y había gente que le llamaba la atención y se había viralizado como la imagen, y era acá en Uruguay.
y tenía que ver con cómo se plantan los árboles en los cultivos forestales, y vinieron a investigar eso, a ver cómo era y demás, y terminan entrando a un campo de INIA que tiene forestación, y una de las cosas que señalaban los periodistas era cómo no había nada vivo abajo, ¿no? Entre los árboles, y creo que como que notaban que también como que había pocos pájaros y demás, como eso tiene que ver con lo que estás diciendo vos, ¿no? Con apostar a un cultivo específico, de una manera además pensada para producir y no como un bosque natural. Sí, lo paradójico que esa forma de producción afecta mismo a la producción en sí misma. Entonces, ¿a qué te refieres con eso? Como son sistemas ecológicos, se están degradando, digamos, ¿no? Si uno hace, por ejemplo, soja tras soja, y eso soja tras soja, te referís a no rotar, digamos, o el sistema de producción. Por ejemplo, un indicador es la relación insumo-producto, ¿no? Entonces uno cada vez tiene que comprar más insumos para obtener el mismo producto, por ejemplo, la agricultura. Y entonces los campos se están degradando, o hay degradación de suelos, digamos, y eso impacta en que se está produciendo menos que antes, ¿no? De desertificación o degradación del campo natural, digamos. Entonces también eso, de vuelta, no es que se viene produciendo bárbaro y cada vez se produce más, y como externalidad hay un impacto ambiental, sino que ese impacto ambiental hoy en día está trayendo aspectos negativos sobre la producción en sí misma. O sea, podría decir, hablando mal y pronto, también es malo económicamente. Empieza a ser malo económicamente, tal cual. Y eso las empresas y las productoras se están dando cuenta, digamos. Y entonces no cuidar el medio ambiente también es una mala forma de producir, digamos. Te empieza a ir mal. Al principio eso no era tan evidente, digamos, pero hoy en día esa degradación ambiental, los mismos empresas agropecuarias se están dando cuenta. Entonces hay una demanda social, hay una demanda de los mercados, digamos, y hay una demanda también cada vez más fuerte del mismo sector productivo, al menos interna, que de alguna manera están buscando otras formas de producir. Y en ese cambio o en esas transiciones productivas sostenibles, uno puede hacer distintas cosas, ¿no? Uno puede hablar, brevemente podremos decir, eficiencia, reemplazo o rediseño, digamos. Eficiencia es decir, bueno, por ejemplo, con la agricultura de precisión puedo aplicar un poquito menos de insecticidas químicos o de síntesis química. Y eso siempre es positivo, ¿no? Pero el sistema de producción es el mismo. ¿Agricultura de precisión qué sería? Por ejemplo, con las máquinas que aplican insecticidas, uno va censando el ambiente y se va dando cuenta dónde aplicar más, dónde aplicar menos, etcétera. O sea, no lo tirás a mansalva en todo, sino que elegís dónde poner. Claro, puede ser con drones, o se usa mucho también para sembrar, que se siembra a distintas densidades, por ejemplo, en distintos lugares del lote. Entonces se está usando cada vez más. Eso es eficiencia. Reemplazo podría ser, bueno, en vez de aplicar un insecticida químico, aplico un insecticida orgánico, ¿no? Digamos, pero el concepto sigue siendo el mismo, matar el bicho, digamos. Hay algo que me molesta y lo mato. Y nosotros en este proyecto no trabajamos con ninguna de esas dos cosas, obviamente las consideramos, pero nuestra especialidad es más lo que llamamos el rediseño, que es rediseñar los sistemas en base a principios ecológicos. Y entonces, cómo eliminar la necesidad de aplicar insecticidas directamente, ¿no? En un proceso, no es que un día llegás y de repente en el campo no hay que aplicar más insecticidas, sino que a través de cómo se diseñan los lotes, de generar corredores biológicos, de generar mejores rotaciones, de generar complejidad en los paisajes, cada vez tenés que comprar menos cosas, digamos. Y entonces nosotros al principio hablamos de destrucción, y esto te lleva más hacia lo que podríamos llamar regeneración, ¿no? Como dos cosas. Estamos en un proceso por ahí de destrucción ambiental y cómo transformar eso hacia procesos de regeneración. Perdón, y en esos decías antes de ir a la regeneración, que para terminar de entender, como que lo que afectaba negativamente era el monocultivo, la extensión a nivel continental, la falta de rotación y demás. Ahora estabas hablando de los insecticidas, ¿no? Como un ejemplo de estos tres procesos, porque uno en un cambio... El insecticida también tiene un impacto negativo cuando se usa a gran escala, ¿sí? Claro, en general, digamos, todos los químicos, digamos, sí, tienen un impacto en el medio ambiente y hay residuos, ¿no? Que quedan, ya sean cosas... Generalmente lo más dañino, digamos, en cuanto a los niveles de toxicidad,
son los insecticidas, digamos, porque los insectos también son animales, ¿no? Como nosotros. Entonces, digamos, eso tiene un riesgo directo, digamos. Pero también, digamos, fertilizantes utilizados, digamos, en exceso o sin tener en cuenta su uso, eso después va a las aguas, genera procesos de contaminación en las aguas, genera un montón de problemas, por más que no nos afecten directamente sobre la piel, por así decirlo, ambientalmente también tienen un impacto. Entonces, de alguna manera, como que nuestros sistemas de producción, además de esto de basarse en monocultivos o monoanimal, digamos, si quiere decirlo, es decir, una sola especie muy abundante, también son muy intensivos en el uso de insumos, y son muy poco intensivos en el uso del conocimiento ecológico local. Son paquetes tecnológicos muy simples que con esa tecnología que es simple la podés aplicar en muchos lugares distintos, pero tenés que comprar muchas cosas. Y lo que hacia nosotros donde vamos es menos intensivo en el uso de insumos, es decir, tenés que comprar menos cosas, pero hay que planificar más. Y a mediano y largo plazo, digamos. Entonces, no es gratis tampoco, ¿no? Digamos, como que... Y es importante reconocer las ventajas por ahí del sistema actual, que es algo muy simple, ¿no? Son paquetes tecnológicos cerraditos que vos, digamos, aplicás a lugares muy distintos. La gente que va a cosechar, cosecha en lugares muy distintos, las que va a sembrar también, sin tener en cuenta por ahí las dimensiones ecológicas locales. No tienen que saber mucho de la ecología del lugar, ni mucho menos. Lo bueno hacia donde nosotros vamos es que hay que comprar menos cosas, las cosas por eso más regenerativo. Los recursos se producen dentro del campo mismo, digamos, no tenés que comprarlos de afuera, no tenés que traer los fertilizantes o los herbicidas, etc. Pero eso requiere mayor conocimiento. Y entonces ahí es donde estamos como también codiseñando ese conocimiento con los actores locales, generando información concreta y práctica que está siendo utilizada y en muchos casos es diseminar ejemplos que ya se conocen y en muchos casos lo que estamos haciendo es generar información nueva. ¿Qué es un seguro? Es para tus cosas. Si les pasa algo, te pagan. ¿Quién te paga? Surco Seguros. ¿Y qué cosas? La casa, el auto. ¿Quién más asegura en Surco? Los vecinos, sus cultivos del campo. ¿Y vos, Agüe? Seguro de vida desde mucho antes que vos nacieras. Se siguen sumando generaciones que confían. Cumplimos 30 años cumpliendo. Surco Seguros. Vos en lo importante. En este tren de lograr una producción más sostenible, ¿cómo ven a Uruguay parado? Porque hay cosas que se suelen destacar del modelo productivo uruguayo, ¿no? Por ejemplo, el campo natural, no recuerdo ahora cómo es la expresión, pero a veces se solapan algunas cosas, ¿no? El ganado con la forestación, ¿no? Que en otros países se quema para poder hacer cosas que acá no se hace. ¿Cómo lo ven el modelo productivo uruguayo? Ahí si me dejas, empiezo yo, Lucas, haciendo un comentario para estribar en algo que decía Lucas al principio, que me parece importante y que lo señalaba ahora sobre el final antes de irnos a la tanda, que es que, por suerte, y acá hemos sido testigos de eso en Conexión Interior, hay muchos ejemplos de los sistemas reales de producción que ya están haciendo algunas de estas cosas. Y por lo tanto están demostrando que estas vías alternativas funcionan y funcionan bien, y lo que se precisa es facilitar ese proceso. Y yo creo que si voy de lo general a lo particular, Uruguay está en términos relativos bien posicionado. Uruguay, a ver, ejemplos bien grandes. Muy tempranamente Uruguay tiene una ley de protección de su monte nativo, que es una cosa muy importante. Desde hace algunos años Uruguay tiene una ley de uso y manejo de suelos, que es la base de toda, de la vida planetaria, es el trabajo de nuestros suelos. Tenemos mucha normativa vinculada al propio ordenamiento territorial. Es decir, hay una muy importante institucionalidad, mucho trabajo y mucha normativa que ayuda. El asunto es que eso es condición necesaria pero no suficiente. Y además esto es muy dinámico y por lo tanto creo que
lo que mencionaba Lucas me parece que es un poco la llave de esto. Esto implica algunos cambios de los enfoques de cómo miramos nuestros agroecosistemas y tratar de salir de la idea clásica que tenemos, que el campo es un lugar que sirve para producir, para mí como productor, o para mí como país, porque vivimos de las divisas mayoritariamente en buena medida que genera el agro, que no es solo eso, que es otra cantidad de cosas más, y que esas cosas hay que poderlas valorar. Y por lo tanto tenemos que poder mirar nuestros agroecosistemas con una lógica de lo que alguna vez hemos dicho, la biomimesis, es decir, tratar de hacer producir imitando a cómo la naturaleza produce. Eso es un poco, de forma bien sencilla, el desafío que hay que hacerlo. Y eso implica poder dar las rutas, los caminos de generar esa transición. Y es una transición que es larga, pues es una transición que implica cambios, en muchos casos, culturales, y en algunos casos posiblemente el renunciamiento a determinadas cosas. Hay cosas, bueno, no las voy a poder seguir haciendo como las hacía, y a ninguno nos gusta que nos cercenen posibilidades o libertades, pero cuando lo miramos un poquito con más detenimiento, ese cercenamiento es un cercenamiento que va por tu bien. Es como si, mira, no está bueno que fumes, y ya no es discutible, fumar hace mal. Si querés seguir fumando, seguirás fumando, pero no es bueno que sigas fumando, y las alternativas son estas. Yo creo que con esto que traté de resumir, digo, Uruguay está muy bien en términos relativos, lo cual no quiere decir que no tengamos problemas, y sobre todo que el futuro y las perspectivas son preocupantes por cómo es la demanda sobre el uso de la tierra y el cambio en el uso del suelo, que es un poco la clave y la llave de todo este gran desafío que tenemos. Lucas, ¿vos cómo lo ves? Sí, también en ese sentido uno de los aspectos que trabajamos mucho en el proyecto es con los datos, ¿no? Y entonces eso hay que monitorearlo, reportarlo, verificarlo, evaluarlo y aprender sobre eso. Y en ese sentido nosotros estamos trabajando mucho en las distintas dimensiones de esta sostenibilidad y juntando información de Uruguay para cada una de las cadenas productivas que está dispersa, ¿no? Y juntándole en una plataforma para poder informar y mejorar, pero también para poder poner en valor las cosas que se están haciendo bien, por así decirlo. Y eso es clave porque es una oportunidad también mundial, porque esto, digamos, de la falta de sostenibilidad no es un problema solo de Uruguay, sino es un problema global, y que los mercados... Si fuera un problema solo nuestro, sería muy fácil de solucionar. Sí. Y que los mercados lo están valorando, y ya sea como exigencia y también como un plus monetario. Apareció incluso ahora con la negociación con el Tratado de Mercosur-Unión Europea, toda la cuestión ambiental, ¿no? No sé si específicamente la sostenibilidad de la producción, pero sí como que pasa a ser un tema incluso que puede trancar negociaciones de a gran escala, país o bloque, ¿no? Hay una nueva ley europea hace poco, también Uruguay ha firmado acuerdos internacionales, digamos, por ejemplo, como el marco de Cumming-Montreal, de la Convención Biológica para la Biodiversidad, que, por ejemplo, Uruguay y todos los países se comprometen a restaurar, por ejemplo, un 30% de su territorio, digamos, para la biodiversidad. Es un montón. Y para el 2030. Y entonces, de alguna manera... Poquito tiempo, ¿no? Para restaurar el 30%. Depende de dónde estés parado. Pero, sí. Yo ahí te contaba que uno de los aspectos complementarios del proyecto con respecto a otras iniciativas es esto de rediseño. Y otros aspectos complementarios de nuestro proyecto es esto del manejo de la información. Nosotros trabajamos mucho con métodos cuantitativos, con grandes bases de datos de Uruguay, a distintas escalas, ¿no? Digamos, a escala país, a escala de lote. Y entonces, poder sistematizar toda esa información, generar información también en una plataforma en común donde sea accesible, no solamente para las técnicas o los técnicos, como el título del proyecto, digamos, sino también para el público en general, ¿no? Que se empiece a convertir como una plataforma de referencia donde uno pueda ahí evaluar de manera con indicadores claros
hacia dónde estamos yendo, digamos, en Uruguay con estas transiciones, digamos, para cada uno de los sectores, en las distintas regiones, y en ese sentido tomar decisiones informadas, digamos. Y entonces eso es un aspecto clave que por ahí falta bastante, digamos, en el Uruguay y en muchos países de Latinoamérica, digamos, poder contar con esa información de manera sistematizada. Y entonces eso fue uno de los huecos que nosotros encontramos, y tenemos mucha experiencia en el manejo de datos, de información, de estadística, de información satelital. Y entonces ahí es donde el grupo también se hace un poco más fuerte y trata de apoyar desde esa mirada, ¿no? Digamos. Y el tercer aspecto que por ahí puedo comentar es en cuanto a las escalas, en esto de rediseño de la escala de paisaje. Generalmente estamos como muy entrenados de que lo que producimos depende de lo que hacemos en el lote. Y lo que vemos acá es que hay procesos ecológicos que dependen de lo que sucede al lado del lote. Entonces vos podés recibir más o menos malezas, podés recibir más o menos plagas, y tiene que haber como un diseño integral de los ecosistemas, más allá del lote. Y parte del problema era que todos pensamos solamente en el lote, entonces todos hacemos monocultivos y en ese sentido destruimos toda una gran región. Y así es como se dispersan de manera mucho más rápida plagas, enfermedades y un montón de problemas, ¿no? Y se degradan los ecosistemas muy rápidamente. Sobre todo a través de cómo están conectados, no solamente por el aire, digamos, la dispersión, sino también por los cursos de agua, ¿no? Y cómo la contaminación también se va moviendo y eso es un aspecto clave como que apunta el proyecto, como la mirada no solamente del lote, sino la mirada desde un punto de vista del paisaje y cómo estos rediseños de paisaje pueden influir positivamente en la producción, pero también positivamente en la calidad de vida de las personas. Tener, digamos, un sistema de provisión de agua más resiliente y sostenible, ¿no? Digamos, también. ¿Qué apertura ven, esto les pido así cortito para cerrar, pero qué apertura ven desde los productores uruguayos para ir en este camino de la regeneración, del rediseño de la producción, ¿no? Porque una cosa es estudiarlo y mantenerlo en la academia y otra que se pueda llevar a la práctica, ¿no? Mira, de vuelta pido la volada para responder, porque como decía al principio, Lucas es argentino y yo creo que los productores, o buena parte de los productores, son los pioneros en estas cosas. Y en Conexión Interior nos hemos preocupado siempre de traer ejemplos en muy diversas áreas, en la forestación, en la ganadería, en los cultivos, de productores que tienen esa preocupación, esa mirada, un poco por lo que decía Lucas al principio, porque además de la cuestión ética de entender que estoy manejando un recurso que tengo el título de propiedad pero que no es mío, tienen la preocupación inmediata de que esto me está llevando cada vez más dólares por hectárea para controlar la misma plaga o la misma maleza o lo que sea. Son los primeros que se dan cuenta que... Son los primeros que se dan cuenta en el bolsillo. Y entonces cada vez más estás dependiendo de tener un muy buen precio internacional. Entonces, como pasó ahora, la soja baja y está, no sé, 370 y es un bruto bajón, bueno, me complica porque yo sé que del otro lado los costos no me bajan. Al revés, capaz, ¿no? Al revés en muchos casos, y además todo esto, y también lo tratamos en otra nota de Conexión Interior, todas estas cosas además son petróleo dependientes, de manera directa o indirecta son petróleo dependientes. Nosotros estamos en un planeta que tiene una gran limitante en esa dependencia de los derivados del petróleo, y hablo de toda la industria química está vinculada a eso. Por lo tanto, los productores son los primeros interesados en, por ejemplo, bajar los costos unitarios de producción, más que en aumentar la productividad o aumentar la producción. Y poder comprender de cómo podemos gestionar nuestros agroecosistemas de manera amigable con el ambiente, y eso es una tranquilidad para mí, es una tranquilidad para mi vecino, y mi vecino sea otro productor o una escuela o una ciudad que también le hace reclamos, a veces injustamente, a veces con mucha justicia. Y creo que hay muchos ejemplos de eso, inclusive de productores, de organizaciones de productores, trabajando en ese concepto muy macro, muy grande de los sistemas regenerativos y producciones regenerativas que a lo que apuntan es a sí seguir produciendo, sí vivir de esto, pero incorporando y poniéndole valor a estas otras dimensiones que normalmente no se le pone un valor económico, pero de alguna manera poderlas integrar. Eso es lo que yo me animo a decir, que hay mucha
mucha demanda y mucho interés de buena parte del sector productivo por entender que algo hay que hacer y la necesidad, por lo tanto, de poder generar información con estas características. Y también lo tiene, y termino con esto, Gastón, Lucas, también lo tiene el sistema el sistema político en la necesidad de, bueno, para el diseño de las políticas públicas también tenemos que poder tener esta plataforma, por ejemplo, que mencionaba Lucas, claro. y no es extraño que por eso el INEA haya elegido esto para financiarlo, ¿no? O sea, esta es la base. Todos saben que hay que hacer algo, pero esta es como una base que hay que hacer primero, ¿no? Sí. De unificar conocimientos, en el proyecto trabajamos mucho información, ¿no? Con asociaciones de productores, y estamos midiendo con ellos directamente en sus campos, o ellos son los que están midiendo, por así decirlo. Y entonces este monitoreo ambiental ambiental productivo, como parte de la gestión de la producción. Se está incorporando a la gestión, y de esa manera es la manera de transformar y que se utilice a largo plazo. O sea, no son investigadores que vienen a medir, sino las mismas empresas, las mismas productoras, lo incorporan en su gestión y lo necesitan como parte de la información que utilizan para tomar decisiones. Y entonces, desde ese punto de vista, es un poco como trabajamos, y es un cambio más real, ¿no? Por así decirlo. Así que sí, estamos muy en contacto. Y también desde el punto de vista práctico, como que la información que tratamos de generar es bien aplicada y práctica. Hay mucha necesidad de decir, bueno, decime cómo hacerlo, no, mostrámelo, y en eso estamos trabajando también muy, muy fuertemente, en cosas concretas, porque más allá de los grandes principios, luego cuando uno va al campo todo se trata de, bueno, cuánto, cómo, dónde, cuánto tiempo tengo que esperar, cuánto tengo que invertir, cómo lo voy a hacer, lo hago así, acá. Entonces, todo ese tipo de información es clave. Lucas Garibaldi, ingeniero agrónomo, doctor en Ciencias Agropecuarias, coordinador del proyecto Plataforma para la Construcción de Herramientas y Capacidades para el Diseño de Transiciones Productivas Sostenibles en Uruguay. Capaz que una coma le falta y... Muchísimas gracias. Gracias. Gustavo, muchas gracias también para vos. En un par de semanas nos reencontramos. Nos vemos en 15 días, quizás por lo menos por Zoom. Vamos a ver. Mirá, quizás presencial. Mirá, bien. Conexión Interior es una presentación de Surco Seguros. Vos en lo importante.